Leopold. Leopold. Amigas, amigos, nos da mucho gusto saludarles. Soy Ricardo Marcos y me acompaña mi amigo José María Álvarez. Hola Ricardo, saludos a todos. Gracias por estar con nosotros. Estamos a dos voces. Este nuevo programa ya es la segunda emisión. Qué rápido ha pasado el tiempo respecto a la primera, pero ya estamos aquí enfocados al tema de esta semana, José María, y vamos a tener pues a un personaje singular. Nuestros amigos que ya vieron la introducción podrán algunos realmente darse cuenta de a quién nos estamos dirigiendo en esta ocasión, precisamente al gran Leopold Stokowski. Qué figura tan singular, ¿no, José María? Sí, sí, Ricardo, amigos, es muy singular, sobre todo por la gran polémica que generó socialmente y artísticamente. Ya lo estaremos platicando durante la emisión, pero él se convirtió en prácticamente el primer director del siglo XX del jet set, en donde un director de orquesta ya era visto más que un músico o un dictador dentro de una agrupación musical, sino también todo un personaje mediático a través del cine y efectivamente las caricaturas y de muchas cosas que se le ha tachado y también se le ha alabado. De eso va a tratar a dos voces hoy, Ricardo. Hoy lo increíble, José María, es esa vida tan larga que tuvo, ¿no? Pero aparte, pues básicamente se murió dirigiendo, ¿no? O sea, lo digo, no lo digo al pie de la letra, pero pocos meses antes de morir todavía había dirigido alguna cosa. Y lo interesante es esa vida tan prolongada que comienza en los 1880s y concluye en los 1970s a los 95 años de edad. Eso es increíble y como tú bien dices, una figura más allá incluso de la sala de conciertos y de las grabaciones, o sea, un verdadero ícono, ¿no? De la música clásica de su tiempo y además, José María, recuerdo yo un dato que es apabullante. Alrededor de 7,000 conciertos dirigió en su vida, de los cuales alrededor de 2,000 fueron dedicados a obras nuevas, a hacer estrenos. Era un hombre comprometido con la música de su tiempo también. Y por poner un ejemplo, él dirigió el estreno en Estados Unidos de La consagración de la primavera de Stravinsky, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos una figura sobresaliente. ¿Qué consideras tú que para nuestros amigos, para nuestras amigas que a lo mejor se están adentrando por primera vez a este gran director de orquesta, aunque seguramente han escuchado alguna vez el nombre, cuáles serían los puntos claves? El principal yo te diría, a ver, para empezar, no era polaco, José María. A pesar de que él alimentaba, creo, esa noción de que era como de un país de Europa del Este, ¿no? Así es. Era muy curioso porque siendo muy jovencito, que de hecho él fue uno de los más jóvenes en ingresar al Royal College of Music en Londres. Tenía 13 años de edad cuando él entró y organista de profesión. Y bueno, de hecho, él empezó a tener mucho trabajo como organista y en lo que tú me decías, bueno, ¿qué es lo más emblemático? Definitivamente, muchas generaciones, muchísimas, hemos crecido gracias a la figura de Stokowski en la película Fantasía de Walt Disney del año 1940, en la que Stokowski pues, fue el encargado de dirigir a la Orquesta de Filadelfia, que fue su orquesta también durante muchos años, y en donde, pues, entre otras cosas, y el mismo Stokowski lo decía muy orgulloso, le daba la mano a Mickey Mouse a la mitad de la película. Se escuchan ahí su transcripción, que es cosa que también hablaremos, de la tocata y fuga de Johann Sebastian Bach para orquesta, y también su orquestación de La noche en la árida montaña de Mussorgsky, unida a el Ave María de Franz Schubert, cosa muy interesante. Pero bueno, ya decías tú que
Este hombre muy polémico, muy interesante, y ya vamos a tener aquí una visita. Ella es Lucha. Hola Lucha, ya se Le cruzó gusta la porque música. le gusta la música, claro que sí, hace su lucha también por salir en la cámara. Gracias, Lucha. Bueno, pues Stokowski sí. También lo que creó polémica es que hay un certificado de nacimiento de Stokowski donde dice en qué año nació y en dónde nació. 1882. Sí. 1882 y nació en Londres, en un barrio que se llama Marylebone, que ya no se llama así, pero la estación de metro se sigue llamando así. De hecho, cuando yo vivía allá, me daba mucha risa ese nombre de Marylebone, como muchos otros de nombres de estaciones de metro allá. En fin, la cosa es de que ya teniendo unos 40 o 50 años y gran fama en los Estados Unidos y en Europa, empezó a quitarse la edad y empezó a jugar con este asunto de que él no era inglés. Sí, su sangre era polaca por su padre, de hecho por sus abuelos paternos, y tenía sangre irlandesa por parte de su madre. Pero su primera esposa, llamada Olga Samarov, que tampoco ella se llamaba así, era una tejana, con un nombre pues muy curioso, pues, Sí. muy tejana, que ahorita mismo se los vamos a decir. Ella le dijo, no, Leopold, no, no, tienes que hablar de una forma muy particular, porque si no vas a ser un londinense más. Entonces, él mismo se urdió este acento muy curioso, donde la gente decía, no sabían exactamente dónde era. Su esposa era Lucy Mary Agnes Hickenlooper y era de Galveston, Texas. Qué Pero barbaridad. su nombre, ella era pianista, era Olga Samarov. De hecho, el primer concierto que dirigió en su vida Stokowski fue en París y ella era la pianista solista, tocaron el concierto para piano de Tchaikovsky, así que ahí ya empezaba toda esta polémica de cuándo nació, de dónde viene, y bueno, ella fue Y quien lo que él alentó al principio. evidentemente alimentó esa noción, como bien lo acabas de decir, aunque era muy londinense, porque además su padre, aunque venía también de esa ascendencia polaca, pues en realidad él también había nacido en Inglaterra. O sea, ya eran dos generaciones pues vamos a decir, de ingleses. Así que curiosa esta cuestión de Stokowski, pero para que nos demos cuenta de también la idiosincrasia de su tiempo, ¿no? Ahora, lo interesante también, José María, es que Stokowski, pues no comenzó como director de orquesta, comenzó como organista. Y además fue amigo y colega de Ralph Vaughan Williams. Ambos estudiaron juntos en el Royal College of Music y precisamente este instrumento del cual al principio Stokowski de hecho ejerció como organista mucho tiempo antes de comenzar a tomar la batuta, que sin embargo parece que era su objetivo, vamos a decir, principal, ¿no? Y esto me llama mucho la atención porque siempre vemos esta cuestión de directores de orquesta que tienen generalmente otro instrumento, ¿no? Algunos son muy buenos, otros no necesariamente son muy buenos, pero pues le saben a ese otro instrumento. Y en el caso de Stokowski, pues aparentemente sí era un organista respetado, porque aparte empezó a tener su público en la parroquia en la que tocaba el órgano, pero eventualmente decidió hasta aquí. Y es aparentemente en ese momento cuando va a Estados Unidos, como que se le abría ahí una oportunidad de vida, ¿no, José María? Sí, especialmente, bueno, yo lo he comentado de manera muy coloquial con amigos, hablando de Stokowski, y yo lo he dicho de una forma que no quiero tampoco que vaya a herir susceptibilidades, pero sí dije en alguna ocasión que para ser director de orquesta uno tiene que ser por naturaleza ególatra. ¿Por qué? Porque el simple hecho de pararte enfrente de un grupo de gente numeroso, músicos, y atrás de ti, a tus espaldas de público, necesitas tener un carácter realmente muy fuerte. Y Stokowski sí lo era un ególatra, pero que era un ególatra que sabía, bueno, quizá no sé qué tanto sabía que todo lo que iba a hacer en pro de la música iba a transformar realmente la música del siglo XX y la forma como se toca y se escucha.
Sí, bien lo has dicho, fue organista, así también llegó a los Estados Unidos, que fue el lugar donde pues prácticamente vio nacer su gran carrera como director de orquesta, porque en algún momento, y según leyendo las crónicas de sus biógrafos, él le encantaba el órgano y le gustaba hacer su trabajo, pero hubo un momento en que había cosas que cuando empezaba a dirigir, a él le hubiera gustado que se escucharan esas piezas, especialmente Bach, en las salas de concierto, pero no podía ser posible a menos de que hubiera transcripciones orquestales. Así fue como también el aparte de director se convirtió en un gran transcriptor de la música de órgano y posteriormente de otro repertorio de obra barroca para cuerdas o para otros instrumentos, llevándolo al escenario sinfónico. Esa ya también es una de las grandes cosas que hay que reconocerle a Stokowski, cómo tuvo esa gran capacidad de poder trasladar la música barroca que no se escuchaba a principios del siglo XX en las salas de concierto. Y cuando nosotros hablamos de Johann Sebastian Bach, específicamente de su tocata y fuga, inmediatamente nos viene la versión orquestal de Stokowski, no tanto la versión de órgano, ¿no? Increíble, porque yo también soy de esa generación de amantes de la música que nos creamos también alrededor de la película Fantasía. De hecho, esa era mi favorita de niño por mucho tiempo. Y recuerdo todavía esas imágenes de haberla presenciado en la sala grande y pues la música, ¿no? A través también de lo que hizo Walt Disney. Y lo interesante, como bien dices, es esa parte de la tocata y fuga en re menor de Bach en esta transcripción de Stokowski. Pero hay que decir, José María, que no solamente se dedicaba a transcribir obras, digamos que no estaban escritas para la orquesta, sino que le gustaba mucho meterle mano a las partituras orquestales de muchas obras que realmente desde una perspectiva actual pues no necesitarían quizá este retoque, salvo en el caso de Stokowski que quería hacerlas más espectaculares, ¿no? Entonces, de pronto hacía arreglos, por ejemplo, como bien lo acabas de decir, de La noche en una árida montaña de Mussorgsky, y que por cierto su versión se escucha más a la original de Mussorgsky que la más suntuosa de Rimsky-Korsakov, por poner un ejemplo, ¿no? Así Pero es. este tipo de cuestiones lo hace incluso algunas de sus grabaciones, utilizan esos retoques que él hizo. Yo esto lo diría que deberíamos de tomarlo en consideración respecto al contexto de su tiempo. No fue el único director que hizo eso. George Szell también hacía sus arreglitos ahí. El día de hoy nos parece totalmente una bestialidad, ¿no? En estas épocas más puristas respecto a lo que los compositores querían expresar con su música, pero también hay que decir, pues que ese era el contexto de esos tiempos, ¿no? Y en donde no había muchas veces urtext, ni había accesos a lo mejor tan fáciles a las viejas partituras, etcétera, etcétera. Sí, pues en base a eso también, Ricardo, hay que reconocerle mucho a Stokowski que logró un sonido muy pulido en las orquestas que él tuvo bajo su mando. Aquí voy a hacer el recuento, perdón, él empezó con la orquesta de Cincinnati como director titular, no duró mucho tiempo, aunque bueno, cuando él se enteró que la orquesta de Cincinnati solicitaba un director, él hizo todo lo posible para sacar citas y apersonarse para decir yo quiero ser el titular en esa orquesta, lo logró y vaya con unos niveles además de gran aceptación en el público y la crítica, pero como siempre ocurrió en su vida, también muy ligado a su carácter muy ególatra, llegó un momento en que no pudo, según se dice, con la presión de los directivos de la Orquesta de Cincinnati, así que en 1912 presentó su renuncia. Ahora, un biógrafo de Stokowski dice que en realidad él ya tenía aquí dentro de su saco, en el bolsillo, ya tenía el contrato de una nueva orquesta. Entonces, cuando él renunció a Cincinnati, a los 2 meses fue nombrado director de la Orquesta de Filadelfia. Entonces, también fue una cuestión muy teatral decir de que ya nadie me quiere aquí, etcétera, ya me voy. E inmediatamente después, muy teatralmente, ingresó a la Orquesta de Filadelfia como titular. La cosa es que también los músicos de Cincinnati dijeron,
este muchacho cuando se vaya de aquí no va a hacer nada, nadie lo va a querer, a nadie le va a importar, y justamente la gran catapulta que fue Filadelfia y que su gran trabajo con los músicos de la Orquesta de Filadelfia fue acuñar un sonido que hasta la fecha se reconoce. Primero era reconocido como el sonido Stokowski y hasta la fecha se le sigue llamando el sonido Filadelfia. ¿Qué es eso de Philadelphia Sound? El sonido tan terso, tan bonito en la cuerda, tan brillante y tan perfecto en los metales. Eso fue obra de Stokowski que ha pasado en generaciones a través de los directores que han sido titulares, ¿no? Se le ha achacado mucho ese Philadelphia Sound a Eugene Ormandy, que la dirigió por muchas décadas, pero Claro. pues Ormandy fue prácticamente pupilo de Stokowski y en algún momento incluso cuando Stokowski ya estaba comenzando a pensar dejar su cargo en Filadelfia, estaban dirigiendo las temporadas en conjunto hasta que finalmente le pasó, digamos, la batuta de forma simbólica porque no usaba batuta a su amigo y pupilo Ormandy. Pero lo cierto es que ese sonido cultivado de la Philadelphia Orchestra viene sin lugar a duda de la época de Leopold Stokowski y que fue el que la puso realmente en los primeros planos de las grandes orquestas de Estados Unidos. Ahora, al respecto de esto, veíamos la caricatura de Bugs Bunny rompiendo la batuta y fue otra de las grandes, digamos, de los grandes cambios que fue realizando Stokowski en su carrera como director de orquesta. De pronto, en un momento, él deja de lado ya la batuta y comienza a dirigir con las manos, con gestos amplios. De hecho, eran movimientos muy característicos. Ahí hay videos, se puede ver perfectamente cuál era su planteamiento en el podio. Y como tú dices, no solamente comenzó a hacerse notar de esta forma, sino que en ocasiones empezaba a jugar con las luces de las salas de concierto, de pronto él quedaba iluminado y la orquesta un poco más tenue. Obviamente son elementos pues ególatras, habría que decirlo, pero Sí, también así es es. cierto que los resultados musicales pues son incuestionables, ¿no? Por el otro lado. Entonces, en ese sentido, sí, pues una personalidad muy, muy polémica y que rompió también ciertos patrones de su tiempo, pues por esta pues, visión, ¿no? Era también muy afecto a meterse con las técnicas de grabación. De hecho, en la película Fantasía, él también digamos que indica cómo deberían de ser las tomas de audio y para su época esta película tiene un audio excepcional, ¿no? Sí, y además grabado, él insistió en que se tenía que grabar en un sistema que no existía y el audio todo se grabó en cinta de cinematográfica, así que eh, para lograr una gran fidelidad y todo este asunto, por ejemplo, sí, del culto a la personalidad de él como director absoluto de la orquesta, pues lo que tú dices, las tomas que empezó en Filadelfia, las tomas en sus manos, en su cabeza, nada más se iluminaba eso, prácticamente toda la orquesta a oscuras, y pues ese culto a la personalidad que obviamente con toda proporción guardada se puede ver en su estilo con Karajan y todos los videos que él empezó a hacer, porque también tenía Karajan la idea de revolucionar la forma en cómo podíamos ver y escuchar la música fuera de una sala de conciertos. Entonces eran las tomas directas a Karajan y ese dramatismo teatral de Karajan dirigiendo una orquesta ciertamente nos recuerda a ese Stokowski en los primeros años del siglo XX. La caricatura que haces tú, que además es muy divertida, bueno, pues sí, entre Stokowski y es ese homenaje que hace la Warner Brothers a Stokowski, diciendo, bueno, él durante sus primeros años dirigió con batuta a fines de los 20, cuando ya no usa la batuta, por eso ese homenaje también de yo no uso la batuta y la rompe, el pelo todo blanco y echado para atrás, y ese gesto que tenía también, insisto, muy teatral Stokowski, no es caricaturizar
en ese sentido al personaje, es un homenaje Es un a homenaje, Stokowski. exactamente. Y además, como yo lo dije al principio, Ricardo, fue un personaje que además apareció en películas, no solo fantasía, aparecía su silueta al principio, sino también apareció en varias películas y pues también, aparte de la señora tejana, que ella se decía que no era tejana, se casó otras 2 veces, una de las cuales, bueno, la tercera fue con Gloria Vanderbilt, perdón. O sea que Sabía ella era moverse en actriz. sociedad, José María. Sabía moverse. Exactamente, era toda una socialité, Gloria Vanderbilt, y Sí. antes de Gloria Vanderbilt estuvo casado con la heredera de la familia que es la propietaria de Johnson y Johnson's. O sea, siempre estuvo en el jet set y siempre se le veía y era el maestro en ese sentido. Extramusicalmente, a lo que ya hemos estado comentando, que después de Filadelfia, a mí uno de los proyectos, o bueno, realmente todos los proyectos que hizo, después, por ejemplo, esta Orquesta de la Juventud Americana, la All American Youth Orchestra, a mí se me hace una de las cosas interesantísimas que hizo, porque juntó a todos estos jóvenes, los llevó de gira por Sudamérica, por Estados Unidos, no pudo continuar por la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Villa-Lobos escuchó a esta orquesta estando en Brasil y en retribución, Stokowski llevó la música de Villa-Lobos a Estados Unidos. La orquesta de la ciudad de Nueva York, no la filarmónica, la New York City Orchestra, que era para la clase trabajadora, para la clase media, que no podía ir a una gala de Carnegie Hall, eran conciertos dedicados de bajo precio para quienes pudieran pagar muy poco y con grandes conciertos. Los conciertos pop los empezó a hacer Leopold Stokowski. Los Empezó en conciertos Cincinnati didácticos. con esos conciertos y luego también los trasladó a otras partes. O sea, tienes toda la razón. No es, como siempre digo, la personalidad siempre es compleja de cualquier ser humano, ¿no? No Claro. lo podemos etiquetar nada más a Stokowski como alguien que se moviera en la alta sociedad, todo calculador y con su display siempre de personalidad. Hay algo también ahí de una personalidad fabricada para alcanzar también ciertos objetivos y era un hombre que le interesaba que la música clásica llegara a todas las fibras de los seres humanos, ¿no? Y a las clases sociales. También hay que decir que gracias a él se establece el Curtis Institute y esto es algo fundamental, o sea, una de las grandes escuelas de música, gracias a que él también supo en su momento vender el proyecto a un patrono de la alta sociedad. Entonces, es muy interesante este punto de Stokowski, cómo va ascendiendo también en popularidad y en el poder, pero eso lo usa también para ciertos fines muy humanistas, diría yo. Y por el otro lado, pues anecdóticamente, y que esto nos añade un poco a esa imagen que estamos tratando de construir hoy de Leopold Stokowski, pues tú sabes que tuvo, por ejemplo, un affair con Greta Garbo en, También, en claro. Roma. Eh, y parece que fue algo apasionado, turbulento, llegó y se fue rápidamente. Un hombre como que muy efervescente, ¿no? De estos que siempre tienen algo que hacer. Y curiosamente, con eso llegamos a la parte, digamos, final de su carrera, José María. Después de Filadelfia y de algunos contratos con la Symphony of the Air, que es una orquesta que surge de la NBC Symphony que dirigió Toscanini y que en algún momento él también compartió con Toscanini ahí algunos años la dirección de esta orquesta. La realidad es que sus últimos años lo pasó un poco como freelance, José María. Nunca volvió, digamos, a la notoriedad de Filadelfia, una orquesta que él construyó, que la llevó a sus máximas posibilidades. Más bien se conformó con una carrera como de freelancer, dirigiendo aquí y allá, claro, en diversas partes del mundo. Y estoy casi seguro, a lo mejor eso tú lo tendrás más de dato, que llegó a dirigir en México, ¿no? Sí, aparentemente sí dirigió en México, no encontré exactamente el dato, pero en una época sí también dirigió en México y en Sudamérica dirigió de una manera muy profusa, era un hombre muy reconocido. Pero bueno, nosotros hay que reconocerle
Eso que dentro de lo que él ya no pudo hacer como un titular, pero promovió la creación de orquestas como la del Hollywood Bowl, que fue una orquesta que, si bien no existe ahora, digamos, de una forma estable, sí se llega a juntar una orquesta de Hollywood Bowl como en homenaje a aquello que hizo Stokowski y otros músicos que vinieron después, como Felix Slatkin, que la dirigió, pero es bien importante también la American Symphony Orchestra, la Orquesta Sinfónica Americana, que hasta la fecha sigue funcionando y cuya principal idea era presentar obras nuevas y también presentar repertorio muy poco escuchado. Desde el inicio, así fue la idea de esa orquesta, que ahora la dirige Leon Botstein, pero también su paso por la NBC, esa sinfónica, pues se escuchaba en la radio, en muchos hogares de los Estados Unidos se escuchaban esos conciertos y aparte de Toscanini, se pudieron escuchar las grandes interpretaciones de obras contemporáneas en ese momento, como el estreno nacional en Estados Unidos de Alexander Nevsky, los Gurlieder de Schoenberg, etcétera, ¿no? Pero sí, yo creo que lo que él nos dejó, la forma en cómo él estuvo construyendo orquestas y la academia, lo que has comentado del Curtis Institute, y también la academia que lograba con sus orquestas como la Orquesta Juvenil, es muy destacable, es totalmente alejado de lo que vemos del culto al director, a la personalidad. Él se preocupó por crear nuevas generaciones de instrumentistas y tenemos en activo a dos directores que fueron sus asistentes, José Cerebrier y Matthias Bammert. Los dos fueron sus asistentes y han grabado las transcripciones de lo que hizo Stokowski, así que ahí está disponible todo, digamos, continúa esa línea. Quisiera decir, Ricardo, que también logró establecer la disposición de la orquesta sinfónica como la tenemos hoy, gracias a Stokowski. Él fue el que sentó a la orquesta como se sienta ahora, porque a principios del siglo XX se tenía a los violines a los extremos, los violonchelos del lado izquierdo y las violas. Y él fue el que juntó a los violines primeros y segundos del lado izquierdo, las violas y los violonchelos y los contrabajos en la parte de atrás. Él fue el que logró esa disposición, buscando precisamente la claridad de sonido y del discurso, como se notaba acústicamente. Así que hay muchas cosas que agradecerle a Stokowski. Muy interesante. Ese sentado de la orquesta, todavía hay directores hoy en día que prefieren la versión, digamos, tradicional, histórica, pero la de tiempo atrás. Pero es cierto que la mayor parte de las orquestas las vamos a ver en la disposición Stokowski. Generalmente es la más preferida el día de hoy y esa es una muy buena aportación. Ahora, estamos llegando ya a la parte final de esta emisión. José María, grabó mucho Leopold Stokowski. De hecho, es lo que tenemos para poder rendir homenaje a uno de los grandes directores de orquesta del siglo XX. ¿Qué grabaciones recomendarías tú a nuestros amigos o con cuáles has pasado? Ha dirigido y ha grabado muchas cosas. Se dirigió Shostakovich, dirigió Ralph Vaughan Williams, dirigió Rimsky-Korsakov, dirigió obviamente a los grandes maestros, a Beethoven, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas. Me parece que es de los que valdría la pena hacer una valoración en estas cajitas que ya se comienzan a vender de grandes directores de orquesta. Supongo que debe de haber una de Stokowski, ahorita no lo recuerdo. Pero bueno, ¿qué dirías tú que valdría la pena para nuestros amigos que hay que escuchar con él? Bueno, una de mis favoritas es Sherezad. Ahí viene Lucha. A ella también le gusta Sherezad. Bueno, ya te cruzaste. Tú también muy en Stokowski quieres figurar, ¿verdad? Bueno, órale, véngale. A la una, a las dos. Decía yo, Sherezad de Rimsky-Korsakov con la Sinfónica de Londres. Me parece que es en Decca. A mí me parece una versión espectacular, que de por sí la obra, sí, es muy tocada, muchos hasta les aburre saber de la existencia de Scheherazade, pero a mí me es una parece maravilla, es un gran tratado de orquestación. Empezando por ahí, es el gran tratado de orquestación de toda la historia, junto con Daphnis y Chloe de Ravel, yo creo. Y es una pieza además programática, interesante, linda,
excitante. Y su grabación con la Sinfónica de Londres me parece estupenda, donde aparecen varios platillazos que no están escritos, pero que están perfectamente bien puestos con un sonido suntuoso, hermoso, ¿no? Oye, hasta se atrevió a corregirle la plana al gran orquestador que era Rimsky-Korsakov, Además, para que veamos lo que era capaz el gran Leopold Stokowski. Yo también diría, pues obviamente la partitura para cine de fantasía es un clásico y esa se puede conseguir. Nos da una idea del sonido lustroso que logró precisamente con la Orquesta de Filadelfia y probablemente ninguna de sus otras grabaciones con esta orquesta nos da esa fidelidad sonora que todavía al día de hoy es muy atractiva. Dejó también pues muchas otras grabaciones. Hay por ahí una quinta de Shostakovich espectacular en vivo de un regreso que él hace precisamente a Inglaterra. En la parte final de su vida, de hecho, cuando su salud empieza a mermar, se dedica sobre todo a grabar discos y hacer una que otra aparición de dirección de orquesta, principalmente ahora sí en su país natal, en su terruño. Y ahí es donde finalmente va a encontrar Stokowski la muerte. Pero estoy seguro que muchos amigos recordarán algunos registros con él. Por favor, también compártanos cuáles son sus gustos en ese sentido. Les vamos a dejar en nuestro canal de Spotify una listita ahí para, pues con algunas selecciones que valgan la pena de Stokowski, incluyendo, por supuesto, la Sherezada que está hablando José María. ¿Alguna otra cuestión más? Sí. Claro, Ricardo. Pues, también él fue director de la Orquesta Sinfónica de Houston, también grabó con la Sinfónica de Houston, y él fue, si no creador, pero promovió esta orquesta que todo el mundo dice, es Orquesta Nacional, ¿de dónde o por qué se llama así? La National Philharmonic, que fue creada en Inglaterra con puros primeros atrilistas de todas las orquestas londinenses y quizá también fuera de Londres, para hacer una super orquesta para las grabaciones, únicamente para las grabaciones. No hay conciertos de la National Philharmonic, pero se creó precisamente para esto, y Stokowski grabó ya sus últimos discos con ellos, que son verdaderamente fantásticos. Así que sí, si tienen alguna grabación, si recuerdan algo que se nos está yendo, por supuesto, sus versiones de Shostakovich son espectaculares, pero siempre recordaremos sus transcripciones orquestales. Ahí hay muchos álbumes con Matthias Bamert, con Cerebrier, como ya lo dije, con Leonard Slatkin, con Sabalish, un buen álbum con la Orquesta de Filadelfia. Así que, pues, nos pueden decir en sus comentarios alguna otra cosa que se nos haya perdido. Pues muy bien, amigas, amigos, hemos llegado al final de esta emisión. Los dejamos con una incógnita para la siguiente semana. Nos ocuparemos de una partitura magnífica que fue escrita para el cine nacional, para el cine de México. Hasta ahí los vamos a dejar. José María, muchas gracias. Como siempre, un placer este diálogo. Muchas gracias a ti, Ricardo, y gracias a todos. Recuerden compartir este programa y estar al pendiente todos los martes a las 19 horas. Muchas gracias. Hasta pronto, amigas, amigos.